hablaremos sobre el medio ambiente y los recursos naturales. En esta ocasión vamos a hablar de los conceptos de ecosistema y los factores que conforman un ecosistema. También hablaremos lo que trata la ecología. La ecología es una rama de la ciencia, específicamente de la biología, que el término fue usado por primera vez por Ernst Haeckel para referirse al estudio de la relación que existe entre los seres vivos y su ambiente, un ambiente orgánico e inorgánico. ¿Qué quiere decir esto? De que el medio ambiente nosotros sabemos que es todo lo que nos rodea, todo lo que existe, pero dentro de ese ambiente existen factores orgánicos e inorgánicos y ellos están en un equilibrio armónico para poder subsistir. A la vez, pues la ecología es la rama de la biología que va a estudiar el equilibrio que existe entre los seres vivos y este ambiente, cuya la unidad básica es el ecosistema. Ahora, ¿qué es un ecosistema? Nos dice acá que es un conjunto formado por los seres vivos, los factores físicos del medio donde viven y las relaciones, tanto bióticas como abióticas, que se establecen entre ellos. Esto quiere decir que este conjunto formado por seres vivos dentro de los cuales nosotros sabemos de que es todo aquello que tiene vida, como por ejemplo los animales, las plantas, los seres humanos, y también dice de que y la relación que existe entre los seres vivos y los no vivos. Y dentro de lo no vivo o lo inorgánico nosotros encontramos el agua, la temperatura, el sol, el suelo, el calor, el aire. Y nosotros vemos también de que interactuamos, tanto los seres vivos como los seres no vivos. Ahora nos dice de que el biotopo es el medio físico en el que se desarrollan los seres vivos, o sea, es la región donde se desarrollan los seres vivos. Y la biocenosis es la parte viva de un ecosistema. Acá encontramos una ilustración de lo que es un ecosistema donde interacciona tanto el medio físico como los seres vivos. Veamos. Acá nosotros podemos ver los seres vivos. Tenemos al ser humano, acá los animales, como por ejemplo las vacas, las aves, los patos, aquí hay unos ratones y otros patitos. Tenemos los árboles, las flores, los frutos, son los seres, esos conforman a los seres vivos, o sea, los factores bióticos, los factores que tienen vida. Pero también observen bien en esta ilustración que no solo hay seres vivos en este lugar, sino que acá tenemos el sol, que a su vez el sol, recordemos de que nos irradia energía, la luz y el calor, que esos son factores abióticos que conforman un ecosistema y que son importantísimos. También encontramos acá el agua. Miremos en esta charca, está el agua que es importante, es vital para la subsistencia de los seres vivos. Aquí encontramos las montañas, dentro de ellas están las rocas, está el suelo, que es muy importante porque de ahí es donde las plantas recogen todo lo que necesitan para poder desarrollarse. Y el aire, que no se mira, pero recordemos de que es súper importante ya que está compuesto de oxígeno y partículas de polvo. Los factores de los ecosistemas dice que se encuentran integrados por un componente viviente, ya les decía anteriormente, que se conoce como factor biótico, y otro componente no viviente o factor abiótico. Acá tenemos el hielo, es uno de esos factores abióticos, como les decía, el agua, el sol.
Acá nosotros podemos encontrar, aquí tenemos animales, todos ellos son factores bióticos. Miremos que son diferentes ecosistemas, porque hay diversidad de ecosistemas. Los ecosistemas no son todos iguales, tienen sus propias características y así también tiene diferente variabilidad, o sea, hay diversidad de especies. Por ejemplo, en un ecosistema acuático, ¿qué es lo que encontramos nosotros? Acá encontramos, por ejemplo, esta tortuga marina, peces, encontramos estrellas de mar, pero no vamos a encontrar un gorila. A este gorila nosotros lo encontramos en un ecosistema terrestre, muy diferente a las condiciones en que se encuentran estos otros animales. Y aquí miramos también la diversidad de factores bióticos. Acá tenemos hongos, insectos, los peces, como les decía al comienzo, diversidad de factores bióticos, todos con vida. Y acá ejemplos de los factores abióticos. Acá tenemos las nubes llenas de agua, está lloviendo. Acá tenemos las cascadas. Acá están minerales que se encuentran en el medio natural. Aquí está el suelo, muy importante porque recordemos de que allí es donde crecen los árboles. Entonces, todo esto tiene una relación intrínseca. Los seres vivos, o sea, los factores bióticos, interrelacionan con los factores abióticos. Como por ejemplo, si no hubiera agua, nosotros no podríamos subsistir. Si no hubiera calor, tampoco, porque si no hubiera el sol, la energía del sol, que los rayos, y recordemos que los rayos del sol se concentran en las hojas de los árboles, de las plantas, para poder realizar ¿qué cosa? La fotosíntesis, que a su vez nos da oxígeno y también produce alimento para la planta, la cual nos va a servir a nosotros posteriormente para eso mismo, para alimentarnos. O sea, es muy importante. Miremos de qué los unos a los otros están, pero interrelacionados. Miremos bien, por ejemplo, las lombrices de tierra. ¿Qué es lo que hacen ellas? Ellas horadan la tierra, hacen túneles debajo del suelo. ¿Y eso qué le permite al suelo? Respirar. Respiran las plantas porque las raíces buscan el oxígeno y se mantiene aerado el suelo. Y también son productores de humus, que es, recordemos, que es, podríamos decir, la vitamina que el suelo necesita para llamarse rico en nutrientes. Entonces, necesitamos los unos de los otros. Necesitamos del sol para poder realizar, para que el metabolismo nuestro pueda desarrollarse. Necesitamos del aire para poder respirar. Necesitamos del agua para poder subsistir. Entonces, es aquí donde tenemos los factores bióticos y abióticos, los elementos que conforman un ecosistema.